Muy bien, vamos a ver el tema número 5, el valor del dinero en el tiempo. Estas son unas frases comunes en las cuales, teniendo el documento, pues vamos a poder leerlo. Y empezamos con la introducción en la cual nos dice que las matemáticas financieras, en este caso, referido al ámbito de las finanzas, es la aplicación de las matemáticas a las finanzas, centrándose en el estudio del valor del dinero en el tiempo. O sea, quiere decir que nosotros cuando estamos viendo las finanzas y vemos el valor del dinero en el tiempo, las matemáticas financieras la utilizamos a través de medir el dinero en consecuencia de una relación que tienen las matemáticas con las finanzas. A esto nosotros tenemos que añadir el capital, la tasa de interés y el tiempo, nos dice, para obtener un rendimiento o interés a través de métodos de evaluación que permitan tomar decisiones de inversión. Entonces, el valor de dinero en el tiempo, con ayuda de las matemáticas financieras, nos ayuda a ver el rendimiento o interés que se va a producir en un tiempo determinado. Esta es la relación que tienen las matemáticas financieras con otras disciplinas en las cuales tienen con la contabilidad, el derecho, la economía, la ciencia política, la ingeniería y la sociología. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos del dinero, del valor del dinero en el tiempo, lo que nos interesa es tener el dinero hoy y no tener ese dinero mañana. Por eso que decimos nosotros en una alternativa es recibir hoy una donación no es lo mismo que recibir una donación del mismo importe dentro de un año, porque nosotros ese dinero ya lo podemos hacer generar ese dinero y en ese año que ha transcurrido entre lo que nosotros recibamos hoy o lo que podemos recibir en el futuro, pues ya podemos generar nosotros intereses. A eso se refiere cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo. Es mejor tener el dinero hoy que mañana. Los factores que afectan al valor del dinero son la inflación, el riesgo y el costo de oportunidad. La inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, el cual disminuye el poder adquisitivo de la moneda. El riesgo es que no tenemos la certeza absoluta de recuperar el dinero prestado o invertido. El costo de oportunidad es el valor de la mejor opción descartada, usos alternativos del dinero. Cuando hablamos nosotros de factores, entonces, siempre vamos a tener en cuenta, tanto si nosotros hacemos una inversión, si nos prestamos, etcétera, vamos a tener en cuenta, ¿sí?, si estamos en una época de inflación, qué tipo de riesgo vamos a asumir y si ese costo de oportunidad, si para nosotros es más asequible tener un préstamo que sea a una tasa menor, o en ese momento tal vez nosotros necesitemos mucho ese dinero y tengamos que aumentar más los intereses. Entonces siempre tenemos que ver nosotros estos tres puntos y dependiendo de esto pues vamos a optar por una mejor oportunidad, o sea, quiere decir por el costo de oportunidad, tanto en la inversión, etcétera. Aquí tenemos unos conceptos básicos de finanzas. Tenemos el crédito, el interés y el capital. El crédito nos dice que es el traspaso del derecho de uso de un bien por parte de una persona natural o jurídica, la cual lo adquiere por un plazo determinado. El interés es la renta que se paga por el uso del dinero tomado en préstamo, punto de vista del deudor, o bien es la renta que se cobra por renunciar al uso del dinero, otorgando un préstamo, punto de vista del acreedor. En este caso nosotros podemos ser tanto deudores o acreedores. Muy bien. El capital nos dice que es la suma de dinero originalmente prestada o la parte de ella que aún resta por pagar. Este es el capital original.
Al hablar nosotros del valor del dinero, siempre vamos a tener en cuenta entonces lo que nos dice nuestro capital. Y ese capital transcurrido durante un tiempo, durante un plazo, se va a añadir a los intereses. El capital más los intereses, entonces a esto se llama monto. Monto total o monto, que son la suma de los intereses más el capital. Aquí podemos ver un ejercicio donde, en este caso, la P significa la capital, el capital. Tenemos una tasa de interés del 12% anual y la S, que viene a representar el monto. Por tanto, nosotros, tanto el capital más los intereses que hemos encontrado, entonces nos sale 1120, ¿correcto? Y otra manera de ver, por ejemplo, los intereses es restando lo que es el monto menos el capital inicial. O sea, quiere decir 1120 menos 1000. Entonces, 120 han sido los intereses durante un año al 12%. Fantástico, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando se trata de el valor del dinero, utilizando lo que es el capital, tasa de interés, y sumado los dos, pues nos da el monto. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, en el ejercicio número 2, algo muy sencillito que si nosotros tenemos un valor de 1000 y tenemos un 7% tanto de intereses, etcétera, entonces, ¿cuánto nos cuesta adquirirlo? Entonces, a nosotros tenemos un valor que es 1000. En esta fórmula que está aquí, simplemente que está por pasos, pero a nosotros lo que tenemos que ver es que estos 7% son 70, sumados a los 1000 original, se hacen 1070. ¿Y estos 1070 qué es? Es el capital más los intereses. En este caso nos está dando, nos dice a una inflación del 7%. Pero nosotros lo que vemos en todo este desarrollo es que paso a paso llega a un valor de 1070 capital más este porcentaje que hemos multiplicado por 1000. Muy bien. Las operaciones básicas en finanzas puede ser capitalizar o puede ser actualizar. Son las operaciones básicas. Cuando nosotros tenemos un valor actual y queremos llevarlo este valor al futuro, entonces vamos a capitalizarlo. ¿Sí? Eso se llama capitalizar. Llevar un dinero, tener un dinero hoy para saber cuánto puede valer ese dinero en el futuro. ¿Sí? Añadiendo a esto ya sea los intereses, tasa de rendimiento, etc. Y actualizar lo que nos dice es que el valor futuro lo vamos a traer nosotros al valor actual. Quiere decir que un valor que nosotros queremos esperar en el futuro o tengamos nosotros una expectativa de rendimiento en el futuro, queremos traerlo al presente. ¿Cuánto valdría al presente? Entonces tenemos esas dos opciones. Muy bien. Aquí es un ejemplo muy sencillito que dice que es preferible disponer 2 millones de pesos en un año o 4 millones dentro de 4 años. Es una pregunta en la cual nos expresa más o menos qué es mejor, tener 2 millones dentro de un año o 4 millones dentro de 5 años. Y para esto, dice, para contestar esta pregunta hay que calcular equivalentes de ambos importes en un mismo instante. O sea, quiere decir que nosotros no podemos comparar dos aspectos diferentes. Nosotros tenemos que calcular qué pasa con este dinero, qué pasa con este dinero de hoy en el futuro o del futuro, traerlo al momento, y esos tienen que estar más o menos en un tipo de porcentaje, etcétera, que vayan, comprar dos cosas idénticas, dos cosas de la misma magnitud. Por tanto, nosotros no podemos, dice aquí, contestar una pregunta en la cual no sabemos, por ejemplo, qué tipo de interés es, etcétera, ¿no? Qué tipo de descuento para poder calcular, para poder responder esta pregunta. Muy bien. Aquí también tenemos esta pregunta: si vamos a recibir 1 millón de pesos dentro de 6 meses y 2 millones dentro de 9 meses, no lo sabemos sumar directamente, sino que tendremos que hallar sus equivalentes en un mismo instante.
Muy bien, lo que les decía, ¿no? Muy bien. Al hablar del valor del dinero en el tiempo, vamos a hablar ahora de interés simple y algunos aspectos. Dice que el interés simple es cuando el interés se paga sobre el capital prestado. O sea, quiere decir que vamos a calcular directamente por el capital que nos están prestando y a esto le vamos a sumar los intereses. ¿Correcto? Muy bien. En un tiempo acordado. Entonces, a esto le vamos a, dice, el importante adiciona que se pague interés. O sea, aquí lo importante es cuando nosotros hablamos de interés y calculamos el capital, entonces nosotros tenemos que añadir los intereses y ese interés entonces, va a formar parte en lo que nosotros habíamos visto hace un momento, el monto. El monto que nosotros tenemos que pagar, capital más intereses. Esta es una fórmula sencilla, ¿sí? Una fórmula sencillita. Ahora todavía no vamos a ver las fórmulas. En otro video o en otro ejercicio vamos a ver todas las fórmulas, tanto de interés simple, interés compuesto, etc. Ahora lo que estamos viendo es un poquito lo que es los conceptos, etc. Muy bien. Como les decía, aquí tenemos el interés simple, las fórmulas, que lo vamos a poder desarrollar en un ejercicio. Pero para adelantar, entonces el interés, cuando nosotros tenemos una fórmula de interés, nosotros no solamente podemos encontrar el interés, podemos encontrar nosotros el capital, tasa de interés, tiempo, etc. Esto es lo que vemos a continuación en la pantalla. Es simplemente que al momento de utilizar la fórmula despejamos para encontrar diferentes incógnitas, tanto sea en el tiempo, tasa de interés, capital, etc. Y como lo decíamos, la fórmula del interés simple, ¿sí? Bueno, simplemente que nos va a dar cuánto nosotros al capital le vamos a añadir los intereses en un determinado tiempo. Y a esto le vamos a llamar monto. Muy bien. El interés compuesto. El interés compuesto es similar al interés simple. En todo momento se trabajará con la siguiente expresión. Aquí tenemos que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. El primero es, cuando nosotros hablamos de interés compuesto, vamos a añadir los intereses al capital y vamos a capitalizarlo sumando esos dos. Ese es el punto muy importante. Y el otro punto muy importante es el tiempo, que el tiempo ya va expresado, ¿sí?, entre el tiempo que nosotros vamos a capitalizar es el dinero. Si el dinero nosotros lo vamos a capitalizar trimestralmente, semestralmente, anualmente, etc. ¿Correcto? Muy bien, eso es lo que nos trata de decir aquí. Y también nos dice que el interés compuesto lo utilizaremos en operaciones a largo plazo, a diferencia del interés simple. Muy bien. También podemos ver algunos conceptos, en el cual nos dice que el valor del dinero cambia en el tiempo, indica que una unidad de dinero hoy vale más que una unidad de dinero en el futuro, lo que hablamos, hace referencia a una característica particular del dinero, el poder multiplicarse en el tiempo. Nosotros aquí estamos haciendo como un pequeño resumen en el cual nosotros nos dice que este dinero que podemos tener hoy es más importante, ¿sí?, que poder tener mañana, etcétera. ¿Por qué? Porque van a generar más intereses, podemos mover, podemos activar nosotros un negocio, etcétera, y poder tener mayor rentabilidad. Vamos a ver ahora lo que es el valor presente y el valor futuro. El valor presente es el valor que tendrá una inversión futura en el presente. Cuando habíamos hablado, por ejemplo, de esta diapositiva, ya habíamos dicho lo que es capitalizar y actualizar. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto de valor actual, valor futuro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el valor presente, como habíamos dicho que es el valor que tendrá una inversión futura en el presente, es
Si tenemos un capital, nosotros queremos saber cuánto ese capital puede rendir a un tipo de interés, etcétera, en el futuro, ¿correcto? El valor presente. El valor futuro es el valor que tendrá una inversión en un tiempo posterior, ¿correcto? En un tiempo posterior. Entonces aquí lo que estamos viendo ahora es cuánto podría generar a nosotros una inversión en un tiempo posterior, ¿correcto? Entonces, aquí lo que se trata es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un plan de negocios, en ese plan de negocios nosotros estamos proyectando cifras que nosotros más adelante deseamos recibir. Esos dineros descontados o actualizados al valor presente, entonces tenemos nosotros una fórmula. Si nosotros queremos saber cuánto vamos a tener un dinero hoy en el futuro, entonces tenemos también una fórmula. Estos dos puntos nosotros tenemos que verlos en la parte práctica. Entonces ahí vamos a entender muy bien a lo que estamos hablando, al valor presente y al valor futuro. Muy bien. También tenemos unas tasas de rendimiento y unas tasas de descuento. En el que acabamos de hablar hace un momento. Entonces vamos a ver poco a poco, por ejemplo, esta tasa de interés se refiere a la valoración del costo, nos dice. Muy bien. La tasa de rendimiento se refiere a la tasa que el inversionista espera obtener de sus inversiones. Claro está, antes de la carga tributaria. O sea, quiere decir en estas palabras, cuánto desea recibir o podrá recibir el inversionista. Y una tasa de descuento se refiere a un índice de rendimiento utilizado para descontar flujos futuros a su valor actual presente. Entonces, aquí por ejemplo, como en el anterior les estaba explicando, que al momento de hacer ejercicio lo vamos a entender mucho mejor el valor presente y el valor futuro, es en este caso, por ejemplo, ya que nos está dando un poco de luces. En este caso, nosotros cuando queramos saber, por ejemplo, cuánto al descontar los flujos futuros, ¿cuánto va a ser su valor presente? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuánto nosotros hemos tenido nosotros de flujos? Y vamos a convertirlos todo esto al valor presente. Entonces, en un ejercicio ya vamos a ver, utilizando un valor presente y un valor futuro, vamos a añadir a este un nuevo concepto que se llama tasa de rendimiento y tasa de descuento. ¿Para qué? Para poder nosotros saber cuánto es el valor presente o cuánto es el valor futuro. Muy bien. Dentro de las tasas de interés tenemos la tasa nominal, la tasa efectiva, la tasa real y tasas equivalentes. Tasa nominal es la tasa pasiva sin capitalizar, tasa efectiva es la que resulta de capitalizar la tasa nominal, la cual depende de periodos de capitalización. La tasa real representa la utilidad neta de una inversión de un capital en una entidad financiera. Tasas equivalentes, las tasas de interés con periodos distintos de capitalización, si en el largo plazo generan el mismo rendimiento. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Estamos viendo un poquito de lo que es el valor presente y descuento compuesto. Muy bien, aquí lo que nos dice, por ejemplo, que es cuando una fecha se paga una deuda mayor, se utiliza la fórmula de valor presente. Entonces, todos este que tenemos aquí, lo tenemos que utilizar nosotros en un caso práctico en el cual vamos a entender mucho mejor estos conceptos. También hablamos de anualidades. Las anualidades dice que es una serie de flujos normalmente de un mismo monto y periodos iguales. O sea, quiere decir cuando nosotros vayamos a pagar, por ejemplo, un dinero, un préstamo, y el cual nosotros vamos a tener que pagar ya sea mensualmente, trimestralmente, etc. Entonces, generalmente nos dice que de tal forma podríamos entender la anualidad o renta como el pago periódico
que se realiza en un lapso de tiempo. ¿Correcto? Es un pago que nosotros vamos a poder realizar, ya sea de forma periódica, en ese periodo tenemos que ver si es mensual, etc. Muy bien, y podemos ver que las anualidades pueden ser ordinarias, anticipadas, diferidas y generales. Tenemos aquí nosotros los conceptos de ordinarias, que dice son aquellas anualidades que se utilizan con mayor frecuencia en la actividad financiera y comercial. Muy bien. También tenemos las anticipadas, que son aquellas anualidades que son utilizadas con menor frecuencia en la actividad financiera. Las diferidas y las generales. Muy bien. Para terminar, tenemos entonces la amortización, que se refiere al pago gradual que se realiza para liquidar un adeudo proveniente de un préstamo o crédito. Muy bien, esta es la amortización. Un fondo de pensiones que tenemos un concepto cuando tenemos una obligación en el corto o largo plazo. Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros unos conceptos básicos de lo que es el valor del dinero en el tiempo. Muy bien, fantástico. Con esto entonces ya hemos terminado lo que es el punto número 5 o la unidad número 5.